Buenos días, bienvenidos a La Llama que Habla, el programa donde siempre trataremos temas interesantes con invitados igual de interesantes. El día de hoy estamos con el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia y una de las personas que más conoce seguridad en el Ecuador. Mario, bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación. Siempre será un gusto y un honor el poder compartir con ustedes lo poco que se conoce sobre la situación que vive el país y Latinoamérica. Mario, el Ecuador está viviendo una de las olas de violencia más grandes de su historia. Bombas en la calle, cuerpos colgados, y ni hablar de lo que pasa en los centros de rehabilitación. ¿Cómo es que llegamos hasta este punto? Bueno, tenemos 3 décadas de constante evolución en el tema delictivo y en el tema de inseguridad. Comenzamos como un país de tránsito, luego nos potencializamos como un país de acopio y plataformas internacionales de distribución a raíz del efecto globo en Colombia en el 2004 aproximadamente. Luego de eso, pues tuvimos una mutación mucho más grave porque de estas plataformas internacionales de distribución, en donde seguimos manteniendo la condición de solo acoger la droga y sacarlo. Luego nos transformamos en un país procesador a partir del 2014-2015, y esto cambia y genera un cambio de estatus tremendo. A raíz de ese cambio de estatus, nuestro país da un salto mucho más violento porque atrae la atención, desde el 2004 comienza a atraer la atención de diferentes actores del crimen organizado transnacional. Entonces hay presencia de carteles mexicanos, hay presencia de protomafias brasileras, hay presencia de otros actores de violencia de Colombia, y también comienza a desarrollarse en el país bandas, megabandas, que luego se transforman en microcarteles, y estos a su vez pues comienzan a competir con los otros grandes para poder tener una tajada en este gran pastel que es el narcotráfico. Mencionabas que esto empieza en el 2004. ¿Quiénes serían los principales responsables de que cambiemos de un país de tránsito? Bueno, los principales responsables en el 2004 de esta situación, indudablemente el principal responsable es Colombia, con la presión que genera en la frontera, pero bueno, eso es parte de su soberanía. Pero la principal responsabilidad está en los gobiernos de ese tiempo, que no aplicaron las acciones correctivas del caso, no blindaron la frontera y evitaron que esto se desborde el territorio ecuatoriano. Y de ahí la secuencia de gobiernos, que algunos de ellos pues eran muy proclives al crimen organizado, eran muy proclives al narcotráfico, no presentaban acciones concretas, y esto pues fue creciendo paulatinamente, y estas organizaciones generan lo que se denomina gobernanza criminal. Gobernanza criminal, el momento que comienzas a desplazar a las organizaciones estatales y comienzas a posicionarse en ese escenario territorial. Ahí se crean los santuarios, o lo que se denomina microestados, y pues comienza una dinámica ascendente de violencia en todo el país. Claro, y justamente esta ola de violencia que mencionabas en los últimos días se ha visto también reflejada sobre todo en Esmeraldas, Santo Domingo y Guayas, que a la final también es por un tema de olvido de los gobiernos. Pero ¿crees que otras provincias también tienen riesgo de caer en una ola de violencia tan grande como la que están viviendo estas 3 provincias? Sí, o sea, estos son los focos importantes porque cada una de estas provincias está dentro del esquema de ingreso de droga, de salida de droga, o provincias bisagras que se llaman, de distribución de droga. Las 3 que tú acabas de mencionar, Esmeraldas, por donde ingresa cerca de aproximadamente 350 a 500 toneladas que desbordan por esa zona, y eso se genera hacia las otras provincias del litoral ecuatoriano. Santo Domingo, una provincia bisagra que pues articula tanto del un lado, del un corredor como del otro corredor, y apertura los diferentes puertos, un punto central. El tercer elemento es indudablemente la provincia de Guayas, porque ahí está situada la principal plataforma internacional de distribución de narcóticos del Pacífico. Pero, ¿cuáles son las provincias que van a contaminarse? La de Manabí indudablemente ya está contaminada, pero no con los niveles de inseguridad y violencia que se genera, pero va a contaminarse más aún la provincia del Oro, la provincia de Carchi, la provincia de Sucumbíos, y principalmente la provincia de Pichincha, donde estas organizaciones delictivas van a tratar
de materializar lo que se conoce como este control territorial, porque primero la cantidad de población que existe ahí es muy rentable para todo lo que son extorsiones, vacunas, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordemos que la provincia de Pichincha y Quito se encuentran dentro del Triángulo Dorado de la Cocaína, que comprende los puntos extremos entre Tumaco, Puerto Asís y Quito. Es por donde cruza casi toda la cocaína que ingresa a territorio ecuatoriano. Entonces esas provincias necesariamente van a tener un despunte en el tema de inseguridad. Y en caso de que se llegue a dar esta contaminación que mencionas, ¿crees que llega a tener los niveles de violencia que estamos viendo en estas tres provincias? Sí, porque el momento que una de esas provincias se contamine, el contaminarse implica que hay varios actores peleando esa ruta. Si es que existe una contaminación de un actor, no es problema, porque ese actor se encarga de mantener el control en el área y mantiene ahí en base a un sinnúmero de acciones. Pero si es que hay 2 o 3 actores interesados en ese espacio geográfico territorial, pues ahí va a haber problemas. Tomemos en cuenta lo siguiente, que no estamos visualizando al momento la presencia de un tercer elemento en la frontera, y es el Cartel del Golfo, que se está desplazando desde ese vector que está hacia el Golfo de Maracaibo, se está desplazando hacia lo que es el litoral ecuatoriano. Especialmente está asentándose ya desde hace unos 5 o 6 meses atrás en la frontera colombo-ecuatoriana, especialmente en el puerto de Tumaco. El otro problema gravísimo, yo diría, es la presencia de una protomafia en el escenario del área de interés. Pero Mario, y eso, ¿nos podrías decir qué es una protomafia para las personas que nos están viendo? ¿Cómo no? Una protomafia es, a ver, primero para ejemplarizar mucho mejor. Primero, arriba de toda la escalada, del escalafón, si cabe el término decirlo así, delictivo, están las mafias, la máxima estructura. Estas mafias son las que se encargan de ya tomar los gobiernos, meterse en el gobierno, contaminar el gobierno y comenzar a administrar el tema delictivo desde el gobierno. Debajo de estas están las protomafias. Son carteles que mutaron y quieren transformarse en mafias. Entonces es un estamento intermedio entre el cartel y la mafia. Están en la mitad. Por eso se les llama protomafias. Son altamente violentas, son más organizadas que los carteles y tienen injerencia ya en ciertas rutas internacionales, y también tienen ya una presencia también en contactos con gobiernos. Entonces es una mutación. Y después de eso vienen los carteles, que ahí están, por ejemplo, carteles como Jalisco Nueva Generación, que es el que está al momento manejando casi toda la droga en América Latina y Centroamérica, y México también. Están Sinaloa, Cartel del Golfo, protomafias como por ejemplo el Primer Comando de la Capital, Comando Bermelo, la Familia del Norte. Son protomafias brasileras que se están desplazando por la cantidad de droga que existe en este vector que te acababa de comentar. Y mafias, por ejemplo, la Andrangheta, la mafia siciliana, la mafia brava o rusa, la triada china, la mafia de los Balcanes, por citar algunas mafias. Estas son estructuras que están claramente posicionadas y delimitadas ahí. Y Mario, conociendo las estructuras y sobre todo cómo se mueven, ¿no se puede hacer una solución ahora antes de que escale más la violencia? Se podría hacer la solución siempre y cuando el gobierno tenga la decisión política de actuar. El problema es que se le viene recomendando desde hace 1 año y medio atrás, y el gobierno ha estado con pasos dubitativos sobre qué es lo que tiene que hacer con relación a este tema. Recién ha comenzado a tratar de tomar las riendas, pero el tratar de componer un escenario de 1 año y medio sin tomar acciones concretas le va a costar bastante esfuerzo, y también le va a costar bastante recursos, y también, yo diría, pues tiempo más que todo para poder retomar el tema, ¿no? Que eso es sumamente difícil, porque los territorios que son conquistados por cada uno de los diferentes actores, es sumamente difícil que se los vuelva a recuperar. ¿Y cuáles son esas decisiones de las que hablabas, Mario? Estas decisiones concretas que debería tomar el gobierno. Concretas, por ejemplo,
tiene que reactivar la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas y ampliarla a toda la frontera norte para poder bloquear ese ingreso de droga. Esas 700 toneladas que desbordan por la frontera norte tienen que ser bloqueadas. Esa es la primera, porque ahí le quitas el financiamiento al crimen organizado y a las organizaciones que operan en el país. Segundo, tienes que taponar la salida de la droga. Entonces, militarización temporal de puertos y aeropuertos para evitar el taponamiento, para evitar la salida de esa droga hacia el exterior y que la imagen internacional se complique más aún. Estamos considerados como el segundo país en América Latina en la exportación de cocaína hacia África, Medio Oriente, Asia y Europa. Entonces, es un problema mucho más grave. El tercer elemento, recomendación, es crear una fuerza de tarea conjunta en el litoral ecuatoriano, ubicado en el Aromo, con el propósito de dos misiones. La una, combatir el crimen organizado, que no se ha hecho nada hasta el momento, y la segunda, restablecer la seguridad en la zona del litoral ecuatoriano. Tercera, que es importante, es restablecer el sistema de inteligencia, hacer una reingeniería total. La quinta es relacionado a hacer una reingeniería total con relación al tema de la justicia, que es un problema gravísimo que tiene el país. Hay que hacer una reingeniería total en ese sentido. Entonces, ahí están unas recomendaciones. Otra recomendación en el ámbito interno es cambiar la estrategia actual, porque el tema de seguridad comunitaria ya perdió la efectividad, y cambiarle a una que se denomina presencia disuasiva permanente, en la cual todos los organismos de seguridad de una localidad se concentran en un solo punto, con una sola planificación, con un solo mando, para hacer una presencia a las 24 horas en territorio, y de esa manera garantizarle a la población que están haciendo un trabajo para beneficiar al colectivo y a la sociedad. Y Mario, ¿crees que estas decisiones no se han tomado también en cierta manera por intereses de algunas personas que están en altos cargos de gobierno o en altos cargos de militares o policías que tienen vínculos con el narcotráfico? Puede ser de todo, porque recuerda que hay penetraciones en el estamento gubernamental, de control judicial y territorial, en este caso el social. Entonces, hay penetraciones en todo lado, pero lo que más tiene que preocuparnos acá es que no hay decisión política para tomarla y haberla tomado a tiempo para poder corregir esto. O sea, las decisiones se las toma ese momento, no se las toma después de 2 años o 1 año, porque quien toma esas decisiones atrasadas, pues ya no tiene el efecto que debería haber tenido en el tiempo que debería de haberse tomado esa situación. Hay cosas que, por ejemplo, nunca se hicieron. Nunca. Por ejemplo, el presidente se reunió con el COSEPE al otro día de haberse posicionado como presidente. Una muestra importante. La mayoría de analistas dijo, esa es una visión clarísima que tiene el presidente de la problemática de seguridad. Pero ¿qué tenía que hacer ahí? Si la situación es tan crítica, porque esto no es que se ha presentado de 1 año y medio acá, esto viene desde mucho tiempo atrás, y él se preparó para esa situación. Entonces, lo que tenía que hacer el presidente de la República es activar el COSEPE y mantenerlo en sesión permanente, porque es el máximo organismo de seguridad del Estado y debería estar trabajando las 24 horas del día, visualizando los problemas que tiene para tomar soluciones. No soluciones solo en el ámbito militar o policial, no, sino soluciones con todos los poderes del Estado ecuatoriano, con todos los ministerios, porque no todo está en el tema de la presencia militar o policial. La principal forma de combatir el crimen organizado transnacional y la delincuencia organizada es con acciones sociales. Ahí está el verdadero triunfo del gobierno, y eso no lo hace. Y si tuvieras que describir con una sola palabra el accionar del presidente Guillermo Lasso en materia de seguridad, ¿cuál sería? Pésima. Sí. ¿Y tú has llegado a hablar con el presidente Lasso o has llegado a sugerir algún plan de gobierno para él? Hablé inicialmente con él antes de que... hablé con él cuando estaba en la primera parte de la campaña. Aún no llegaban a la segunda vuelta. Ahí hablé con casi la mayoría de los candidatos presidenciales, porque como presidente del observatorio tenía que darles algunas orientaciones sobre la problemática nacional para que ellos acoplen a su plan de gobierno
acciones concretas para poder corregir los problemas que se les iba a venir. Esa es la función que yo tenía ahí en ese tiempo. Yo hablé con ellos. Yo recuerdo que el presidente Lasso me pidió a mí que me incorpore a su equipo de trabajo. Y le dije que no. Y no por no ir a trabajar allá, sino porque a mí me gustan primero terminar las cosas que empiezo. Yo era presidente de un observatorio y por más observatorio que sea, pues tenía que cumplir lo que yo prometí a los ecuatorianos, trabajar ahí hasta terminar mi función. Yo recién en enero de este 2023 cumplo ya mi función dentro de ese observatorio, he sido reelegido 2 veces, y yo ya quiero que otras personas se hagan cargo de eso para que sigan. Pero en ese tiempo yo le dije lo que iba a pasar, y recuerdo claramente que le dije al presidente, no le van a permitir que usted termine el gobierno. ¿Y sigues creyendo eso? ¿Ah? ¿Sigues creyendo que el presidente no va a terminar el gobierno? No creo que vaya a terminar el gobierno porque hay diferentes fuerzas que están atrás tratando de boicotear. Y si él trata de aferrarse al gobierno con pactos que van en contra del mismo pueblo ecuatoriano, pues esa es una entrega, yo diría, es un arrodillarse ante las presiones de partidos, de organizaciones sociales, como lo viene haciendo ya. Hay ahí un sinnúmero de cerca de 230, 200 o 180 pedidos que han hecho organizaciones y que todas han cumplido. Entonces, esa situación creo que así no se gobierna cediendo ni arrodillándose. ¿A qué te refieres con estos pactos que mencionas, Mario? ¿Te refieres al pacto con el correísmo dentro del plano de la Asamblea? Me refiero con los pactos al correísmo, me refiero con los pactos con la CONAI, me refiero con los pactos, las reuniones que han hecho con diferentes actores que inicialmente dijeron que eran sus enemigos políticos y que iban a combatirlos totalmente, y que no hemos hecho nada de esa situación. Lo que hemos hecho es ampliar las estructuras para que siga una penetración permanente de esos partidos, de esas organizaciones dentro del actual gobierno. El presidente cree que él es el que tiene liderazgo nacional y que por eso llegó a ser presidente. Está completamente equivocado. Él tiene apenas un 22% de la población. El resto era un voto rechazo al correísmo. Y eso hay que ser muy crítico y ser muy analítico en el momento que uno se sienta y trata de visualizar el problema. Él cree que tiene el 50 y tanto % de aceptación de los ecuatorianos. No es así. Él tenía apenas un 20% de su actividad política. El resto era rechazo. Nadie quería que llegue el correísmo. Y al momento, ¿cuánto tiene el presidente de la República? Menos del 14%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué potencial electoral o potencial de base tiene si todo el mundo rechaza el tema del gobierno? Y rechaza porque hay una cosa que en política nunca se puede dar, es indecisiones. Cuando uno es indeciso en política, eso pasa factura. Cuando uno toma decisiones, tiene que saber afrontar las decisiones y no a los 10 minutos cambiar de decisión. O sea, eso implica debilidad. Y esas cosas no están en un, yo diría, en un dirigente político y peor en un estadista. Eso no se da. Y bueno, estábamos hablando igual un poco del correísmo, ahorita habíamos mencionado. Recientemente hemos visto supuestas vinculaciones del correísmo, pues exactamente la asambleísta Rodney Aliaga con el narcotraficante Norero dentro de la foto de la piscina. ¿Crees que hay más actores del correísmo en general dentro de la política ecuatoriana relacionándose con el narcotráfico? Yo creo que no solo el correísmo, hay diferentes gobiernos que han hecho de este país un festín. El tema de la cueva de Alí Baba es exactamente lo que representa cada partido político en este país. Llegar a una función para robar, eso es lo que quieren y eso es lo que piden a gritos, y eso es lo que los ecuatorianos no se dan cuenta. Lo que quieren es llegar allá para poder recuperar lo que invirtieron en la campaña y luego pues poder salir a vivir holgadamente con los recursos del Estado afuera. Eso es lo que quiere todo el mundo. Entonces ahí no hay cómo hacer país, pues,
porque ahí está la politiquería por encima de lo que son los intereses del Estado y de la sociedad. ¿Y cómo es que se vinculan, Mario, las organizaciones narcodelictivas con los partidos políticos? ¿Cómo es que se forma este vínculo? En la primera etapa de lo que es el crimen organizado para instalarse en un país tiene que penetrar las estructuras, las 4 estructuras, y la primera de ellas es la penetración en la estructura gubernamental. Entonces, a través de campañas políticas, las organizaciones delictivas invierten en un político, le dan. No es que el político viene y le dice, vea, nosotros somos del cartel X y le venimos a poner acá unos 5 milloncitos para que usted se acomode ahí en la campaña. No es así. ¿Cómo opera? A través de terceros o cuartos testaferros, llegan allá y le ofrecen un aporte a la campaña. Aquí tengo unos 3 milloncitos para usted para aportarle a la campaña. Después, si es que llegas a la presidencia o llegas a tal parte, ahí me ayudas para ver cómo. Claro, ese no tiene ningún problema. Espera que llegue. Si llegó a la presidencia, bien. Si llegó a una alcaldía, perfecto. Una prefectura, lo que sea. No hay problema, a donde llegue. Pero una vez que llega allá, ¿qué es lo que necesita el crimen organizado? Lo que necesita el crimen organizado es lavar dinero. Entonces, si yo tengo ahí un funcionario y él es el que da los contratos, entonces me van a asignar algunos contratos para yo poder lavar el dinero del crimen organizado. Y esa es la forma como funciona. Entonces ahí tienes tú claramente. Ahora, no solo está en esos funcionarios, hay también gente que está en la asamblea y que trabaja para el crimen organizado. Entonces, bajo ese esquema, pues llego allá a la asamblea porque de allá, si yo le digo, por ejemplo, vamos a tener una ley de extinción de dominio, les dicen, no, digan que no, porque nos van a quitar la plata que robamos, entonces no hay tal. Manténganse ahí y nieguen esa situación. Y esa es la realidad de un país que yo le bauticé como Absurdistán. Aquí las cosas absurdas son las primeras que pasan. Y si tuvieras que dar un porcentaje aproximado, Mario, de la cantidad de contaminación, digámoslo de cierta manera, es decir, de funcionarios que están vinculados al narcotráfico, tanto en gobierno, como en asamblea, como en policía, en militares, más o menos, ¿qué porcentaje? Un 70%. 70%. Un 70% a mi criterio de funcionarios públicos, de algunas instituciones que están penetradas por el crimen organizado. Unas que otras menos, pero en un esquema, yo diría general, yo creo que el crimen organizado ha penetrado de tal manera que al momento ya estamos siendo considerados como un Estado fallido, porque las condiciones que tenemos al momento en el contexto internacional ya lo demuestran así. O sea, somos al momento catalogados como la principal plataforma internacional de distribución de narcóticos, sin ser un país productor de narcóticos, pues somos el principal país en la cuenca del Pacífico. Entonces, eso nos da un margen de que hay una penetración fuerte y consolidada. A esto debemos de sumar también otra cosa, que las autoridades locales, pues poco o nada hacen con el tema de la inseguridad. Por eso creo que es importante dejar de lado las posiciones políticas, partidistas, y meterse de lleno a trabajar en beneficio de la colectividad. Aquí no tiene que haber posiciones políticas. Hay ciudades que están completamente desprotegidas y que nadie hace nada. Hay que entrar a trabajar allá. Hay que cambiar ese ambiente de inseguridad que viven en las ciudades. Y bueno, volviendo igual un poco al tema de seguridad y sobre todo de las políticas que se han tomado, se ha dicho mucho que todo el esquema del crimen organizado pasa por las cárceles. ¿Es verdad esto? Gran parte del esquema pasa por las cárceles, pero recuerdo una cosa. Allá sí, si bien es cierto, están algunos de los dirigentes, pero la mayoría están en territorio. O sea, las bases del manejo del narcotráfico están en territorio, no están en las cárceles. Las cárceles están una parte de la presión, pero todo lo que está en territorio es lo que va desde el tratado de la droga, acopio, plataformas, control territorial, microtráfico, todo eso está en territorio. Entonces, si bien es cierto, desde acá se dan algunas directrices, pero quien materializa todo eso son las organizaciones que están operando en territorio. Entonces negamos la idea de que controlando las cárceles se controlaría el crimen fuera de las mismas.
Eso no es cierto. Completamente de acuerdo. Esa es una ficción. El decir que voy a controlar las cárceles, que no lo van a poder controlar, y eso es una aseveración difícil, sumamente difícil poder controlar todas las cárceles. Pero el decir que controlando las cárceles van a controlar el tema de la inseguridad en las calles, no. Eso es irreal porque cada santuario impone sus reglas. Aunque la cárcel desde allá le diga haga estas cosas, el santuario y los que están en ese santuario son los que imponen las normas y son los jefes de esas cosas. Y Mario, ¿cuáles son un poco de las motivaciones que tienen las organizaciones narcodelictivas? Porque dudo mucho que sean solamente dinero. ¿Crees que tienen aspiraciones de poder más allá del control de las calles? Correcto. Eso se llama gobernanza criminal. Eso es lo que yo apuntaba desde el inicio. La gobernanza criminal tiene básicamente dos grandes polos. El uno, el crimen organizado, las organizaciones delictivas, y el otro, el Estado. Y entre esos dos pugnan por tratar de controlar un espacio territorial. En la mitad está el que siempre sufre, que se llama población. A ese le dan con de todo lado y les llevan para un lado, les llevan para otro lado. Pero hay un componente especial, y ese componente especial es que cada uno de ellos, sea el parte política del Estado o sea la delincuencia, quieren algo. ¿Y qué es lo que quieren? Quieren ser actores políticos para tomar el control directamente de esa administración política en ese punto. La gobernanza criminal se hace con el objetivo de ser, a futuro, o tener una presencia política en territorio. Porque una cosa es comprar un delincuente, comprar a un político para que vaya a servirles a ellos. Otra cosa diferente es que uno de la misma organización vaya y se haga cargo de esa función. Ahí tenemos una cosa completamente, yo diría, cambiante en el escenario nacional, porque ya no estamos hablando de colaboradores, estamos hablando de la organización ya dentro de la estructura gubernamental. ¿Y crees que lo están logrando o ya lo lograron? Bueno, están en un proceso, ese proceso se está caminando, eso no es de un día para otro día, estos son elecciones, hay gente que está metida directamente con el crimen organizado, me imagino yo, y está caminando en ese sentido, ¿no? Pero esto, la gobernanza criminal, se está comenzando recién a posicionar en el escenario nacional con estos controles territoriales. Esto es casi nuevo, no es de mucho tiempo atrás, y para generar esto, pues, tiene que, el regreso a lo que pasó en Colombia, años 80, Pablo Escobar, él tenía barriadas completas que le admiraban, tenía barriadas completas que creían que era él la persona indicada para solucionar sus problemas, y él pues les daba recursos del crimen organizado, del narcotráfico, para solo poner una escuelita, poner canchas de fútbol, él les daba. Entonces a un momento dijo, no, pues yo también puedo ser senador de la República, y le eligieron senador. Exactamente igual es lo que va a comenzar a pasar en nuestro país. Y Mario, ¿tú crees que las organizaciones narcodelictivas que operan en el Ecuador tienen autonomía o están respondiendo órdenes de algo muchísimo más grande? Yo creo que las organizaciones delictivas locales responden directamente a estructuras de crimen organizado que están en otros niveles. Por ejemplo, responden a carteles internacionales, pero los carteles también responden a mafias internacionales. No es que los carteles son todo. Por ejemplo, si el cartel de Sinaloa o cartel Jalisco Nueva Generación quiere trasladar una droga hacia México, tiene que pasar por Guatemala y tiene que pasar por el cartel de los Huitas, que es un intermediario para poder coger toda la carga y pasarla a entregar allá. Entonces, hay diferentes. Si el cartel del Golfo o cualquier cartel quiere ir a comercializar en un puerto, por ejemplo en Ámsterdam, pues tiene que tomar contacto con la mafia que esté hecho cargo ahí, y trae y le dice, ok, de este kilo de cocaína ingresa acá, que va a costar, yo que sé, $100,000, pongamos. Ok, de esos $100,000, el 20% es mío, $20,000 son míos por dejarle distribuir acá.
Esas son parte de las posiciones de cada uno. O me deja en droga o me deja en dinero. Ujú. Y bueno, ya para ir finalizando un poco, Mario, sabemos que este proceso de cambiar todo el tema de seguridad es un proceso sumamente largo. Y como tú mismo decías, a la final es un tema sumamente social. Tener que invertir desde abajo y ir solucionando las cosas es fundamental. Pero a corto plazo, ¿qué solución se puede tomar? ¿Qué decisión debería tomar el presidente Guillermo Lasso en estos momentos para sobre todo bajar la violencia que se está viviendo en las calles? Primero es presencia disuasiva permanente. Tiene que cambiar la estructura que tiene al momento del control territorial. Esto hay que hacerlo presencia disuasiva permanente en forma, como dice, permanente las 24 horas del día, los 365 días del año. La segunda acción que tiene que hacer el presidente inmediatamente es mantener en sesión permanente al COSEPE. Y la tercera es comenzar a invertir en lo social para quitarle las fuentes de reclutamiento al crimen organizado. Si no haces esas tres cosas, pues seguiremos pasando y pasando. Hay algunos presidentes que creen que el llegar a terminar su mandato presidencial es ya el éxito. No. Cómo le recuerden al presidente en la historia de un país es lo que va a marcar directamente. Y si un presidente no toma las acciones, pues será recordado por esas situaciones. ¿Y el presupuesto asignado para seguridad crees que es insuficiente y por eso no se están haciendo las cosas o solo está mal usado? ¿De qué presupuesto hablamos? Porque primero, no hay presupuesto. El presidente está planteando $5,000 millones para fortalecer el tema. Presupuesto que no lo tiene. Si la Policía Nacional está pidiendo desde hace algún tiempo atrás que le den 9 millones, creo que era, o la Fuerza de Tarea le están pidiendo dinero y no tienen dinero para esa cosa. Entonces, ¿cómo quieren invertir? Si hasta ahora la Policía Nacional, los que entran allá a hacerse policías, les dicen que compren su uniforme, que compren su que vengan comiendo con... O sea, es el Estado el que tiene que invertir en eso. Para eso tiene los recursos del Estado. Y el Estado tiene que hacerse responsable de sus obligaciones. Y una de sus obligaciones es atender a las instituciones que están realizando un combate frontal contra el crimen organizado y la delincuencia organizada. Si no lo hacen, pues es un problema. Y lo hemos visto dentro del frente. La policía incluso no llega a tener armas, ni balas, ni chalecos antibalas para combatir a organizaciones que están sumamente armados, que tienen ametralladoras, chalecos antibala. El crimen a la final está muchísimo más organizado que la misma policía. Y volviendo un poco al tema de leyes, Mario, ¿tú crees que las leyes también están frenando un poco el accionar de la policía? ¿Debería haber un cambio en las leyes también? Creo que las leyes tienen que ser revisadas, tienen que ser analizadas, porque es necesario tener un marco jurídico que permita a estas instituciones ejercer el monopolio de la fuerza y poder combatir directamente al crimen organizado. Lamentablemente somos países con constituciones sumamente garantistas, en donde los derechos de algunos delincuentes están por encima de los derechos de la sociedad. Y eso no tiene que ser así. Tiene que respetarse los derechos de todas las personas, indudablemente. Pero aquí no tiene que haber dedicatoria, porque estos son pocos, vamos a dar más derechos que el resto de la sociedad. Ahí está completamente equivocado estas organizaciones que defienden a estos señores. ¿Y la legalización, Mario, para ti es una opción o no? La legalización es una opción, siempre y cuando el país tenga una cultura, una educación adecuada. En este país y en América Latina, la legalización de la droga no va a ser una opción rentable ni viable, porque aquí es la cultura del masapo. Entonces, van a decir, ok, no hay problema, ya legalizaron, entonces ahora sí, hagámosle esto una farra completa y tratemos de sacar mayor droga. Y ahora, ¿a dónde vamos a llevar? Nosotros legalizamos y el resto de los países legalizaron, no legalizaron, entonces nos toca llevar eso a dónde, y comenzamos a incrementar más el tráfico de drogas. Eso es lo que va a pasar con Colombia. Colombia quiere legalizar. ¿Quiénes van a ser los beneficiados? ¿El mundo entero? No, porque el mundo entero dice, eso no entra acá, porque eso es una droga, yo no voy a legalizar. Los Estados Unidos no van a legalizar, México no va a legalizar, Brasil no va a legalizar, Europa no va a legalizar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Colombia con tanta droga en producción? Le va a votar para Ecuador. ¿Para qué haga Ecuador? Que siga el tráfico de drogas. Ese es el punto. Entonces aquí vamos a ver otros más beneficiados
más bien dicho, más perjudicados que beneficiados. Ujú. Y bueno, ya para ir finalizando, Mario, ¿cuáles son tus predicciones a corto plazo de lo que puede o va a pasar en el Ecuador? Sobre todo, ¿qué crees que va a pasar con el presidente Guillermo Lasso? Yo creo que el proceso de desestabilización del gobierno va a arrancar en mayo del 2023. Ahí se va a convulsionar el país y van a darle con todo al presidente y van a tratar de sacarlo. Creo que si es que él no ha tomado las acciones correspondientes, lo van a sacar. ¿Y a través de quiénes van a intentar sacarlo? Varios actores, actores sociales, dentro de los que estarán en las organizaciones indígenas, actores políticos que se van a aprovechar de esa situación para tumbarlo rápidamente, y también actores del crimen organizado transnacional, porque mientras más convulsionado está el país, toda la fuerza pública está orientada a tratar de tranquilizar a la gente, y las zonas donde es el tráfico de drogas están habilitadas, entonces eso les favorece para seguir sacando lo que ellos llaman traqueteando la droga. Entonces todos los actores están ahí integrados. Si el presidente cree que esa famosa mesas de diálogo que generaron cerca de 285 acuerdos es la solución, pues me parece que está pensando en forma infantil, porque eso no le garantiza nada. Y en el no le garantiza nada, y más bien lo que le está diciendo es que es un gobierno débil. Y al ser un gobierno débil, cualquiera se le monta encima y le comienza a sacar un problema más grave. Y en el caso, Mario, de que se dé ese escenario de que el presidente Guillermo Lasso caiga, ¿qué puede pasar? Es mucho más grave todavía el tema, porque entraremos en un festín político. Y ahí habrán los que dicen que con el innombrable, el que anda por los castillos o anda por los altillos, era la solución y que con él estamos mejores, es la una. Los otros que tienen intereses en que de la asamblea salga un nuevo ungido para que gobierne el país. Otros que dicen que no, que yo como estoy aquí en Guayaquil también puedo ser el ungido. Entonces todos quieren un pedacito de poder para tratar de materializar lo que no lograron hacer en las urnas. O sea, porque un golpe de Estado es eso, hacerse el vivo, porque tengo un poco más de gente, un poco de gente acá que quiere causar relajo, y en base a eso le tumbo al presidente y subo y allá. ¿Para hacer qué? ¿Para cambiar el país? No, para robar. Para eso es lo que necesita. Bueno, por el bien del país, esperemos que el gobierno tome las decisiones correctas, sobre todo que logremos salir de esta ola de inseguridad. Muchísimas gracias, Mario, por estar hoy con nosotros. No, gracias el espacio y gracias por poder conversar un rato contigo. Una entrevista bastante agradable. Muchísimas gracias, Mario. Cuídate, que te vaya bien. Gracias. Que pases bien.